¿Qué tal, amigos? Otra vez más, un video más. Bueno, esta vez estaremos viendo lo que es teoría de exponentes 1 o leyes de exponentes 1, que algunos profesores también lo dicen así, ¿no? Este tema es muy, pero muy importante para resolver problemas en los demás cursos, ¿no? En física, en química, para tus cálculos. La teoría de exponentes es pero muy buena, así que ya sabes, hay que dominarlo. Bueno, ya, como ustedes ya me conocen, una pequeña teoría, porque hay temas que sí necesitamos teoría sí o sí, algunas más extensas, otras más cortas. En este caso, este tema lo he dividido en dos partes, la primera parte con pura potenciación y la segunda ya es con más con radicación, ¿sí? Para el próximo video. Vamos con Yami, ahora sí, vamos con los negros. A ver, empecemos de una vez. Miren, acá he puesto 9 propiedades. ¿Hay más? Hay más. No se preocupen, las veremos poco a poco. Pero estas son las más importantes, las que debes saber, sí o sí, tanto de ida como de regreso. Ya vas a entender. Bueno, primero, potencia par o impar. Muy bien. Si tú tienes una potencia elevado, un número, perdón, elevado a un número par, a la potencia par, entonces siempre va a salir positivo, ¿entiendes? No me importa si el signo es más o menos, como es un par, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Muy bien. Entonces ya sabes, cuando tú tienes potencia par, el signo va a ser positivo. Ojo, mira el detalle. La potencia está afectando a todo lo que está en el paréntesis. Ojo, a todo lo que está en el paréntesis. Si no hubiera paréntesis, no le afecta el signo, solamente a la base. Pero como está con paréntesis, la afecta. Entonces, profesor, si n es par, no me importa si tiene más o menos, siempre va a ser más. Así es, siempre va a ser más. Muy bien. Y si n es impar, si n es impar, se mantiene el mismo signo. ¿Ves? Se mantiene el mismo signo. En otras palabras, si tiene más, sale más. Si tiene menos, se queda con menos. Se queda con su mismo signo. Cuando es impar, se queda con el mismo signo. No me interesa. Recuerda, el par lo vuelve positivo y el impar lo deja como está, igualito. Ya lo vamos a ver ahorita con los ejemplos. Ya, segunda propiedad. Obvio, esto tú ya sabes, exponente nulo que es igual a cero de primaria, todo número, pero todo número le igual a cero, ¿cuánto es? 1. No te olvides, ¿ah? Por ahí he visto que se asusta también raíz cuadrada, la potencia, la 5, la 6, y por ahí un cero, y no sabes qué hacer. Ya sabes, todo número elevado a la cero siempre es 1, no te olvides, primaria, todo número elevado a la cero, 1, ya está. 3. Producto de potencias de igual base o de bases iguales. Ah, esto es fácil. Algunos se confunden acá cuando yo digo x por x, ¿cuánto es? X al cuadrado. ¿Por qué? Porque se supone que hay 1, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son bases iguales? Se suman. Bases iguales, exponentes se suman. Ah, ok. Se pone la misma base y los exponentes se suman. Así que no olvides eso, por favor. Tú ya sabes, ¿no? Muy bien, ya sabes. Bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman. Ahora, acuérdate siempre, tanto la ida como regreso. ¿Por qué? Hay problemas donde está así, en suma, y a mí me conviene separarlo en productos. ¿Sí? Claro que sí. Ya vas a ver. Ah, ok, profesor. Ok, muy bien. Mira, cociente o división de bases iguales. Igual, ¿ves? Es parecido al producto. Cuando es división, ojo con esto, se pone la misma base, tienen que ser bases iguales, tienen que ser bases iguales. Se pone la misma base y el exponente que está en el denominador pasa con signo cambiado. No es que pase con signo negativo, pasa con signo cambiado. Es decir, como este tiene más, paso con menos. Pero si tuviera menos, pasa con más. Entonces recuerda, cuando tengo una división de bases iguales, se pone la misma base. El de arriba se queda igualito, igualito. Y el de abajo pasa con signo cambiado. Ahora, lo mismo que en el producto,
No te acostumbres solamente a pasarlo, a juntarlo, también a separarlo, como hice en este problema, en el anterior, ¿no? Lo puedes juntar y lo puedes separar. Hay problemas donde me conviene separarlo, ponerlo en división y estar así junto. Ah, ya. Muy bien. Producto de potencias de bases, ¿no? De diferentes bases. Ah, ya, normal. Si yo tengo mis potencias iguales, pero las bases son diferentes, normal. Como tiene la misma potencia, se juntan las bases a la misma potencia, ¿ves? Y se comprueba, mira, el A afecta al X y afecta a Y. Ahí está. Lo juntas, lo separas. Lo juntas, lo separas. Lo juntas, lo separas. Ya sabes, todas las propiedades, ida y vuelta. Mira la 6, parecido. Cociente de potencias de bases diferentes. La misma idea que el producto, pues. A separados, lo junto. Separado, lo junto. Lo junto, lo separo. Como tienen la misma potencia, lo pongo a una sola. ¿Ves? Lo elevo todo a la A. ¿Por qué? Porque tanto el X como el Y tienen A. Lo pongo los dos juntos a la A. Y si quiero lo separo. X A y Y a la A. ¿Ves? Acuérdate, lo puedes juntar y lo puedes separar. Hay problemas donde conviene juntarlos y otros donde conviene separarlos. Entonces ya sabes, siempre en los dos sentidos. Potencia de potencia. Cuando tú ves un número elevado, ¿no? A otro y ves paréntesis y así un montón de números, fácil, simplemente pones la base y todas las potencias se multiplican. Y todas las potencias se multiplican. No te olvides, ¿ah? Y todas las potencias, profe, me aburrió ya, ya. Bueno, me entendiste. Este de acá es importantísimo. Estos dos de acá se utiliza bastante. Mira, exponente negativo. Si yo tengo un número elevado a la menos uno, yo no quiero que esté con menos. Yo quiero que se vaya el menos. Entonces, ¿qué hago? Invierto. ¿Y cómo se invierte? Bueno, si está solito, se pone uno, ¿no? Se hace una fracción. Se pone uno en el numerador y abajo el número. Y ya se fue el negativo. Ah, ya. Sí, ya, ¿no? Sí, te creía. Profe, un ejemplito. Si tienes 2 a la menos uno, ¿cómo sería? Pones uno entre 2. ¿Viste? Ese se invierte. Se invierte y se vuelve positivo. Ojo, cuidado, porque esto es uno. Profe, si fuera menos 2, ya, igual. Pone uno y se pone 2, pero se pone al cuadrado. Profe, ¿y acá por qué no se pone uno? Sí está el uno, pero como uno es uno, se sobreentiende, no se pone. Ah, ok, profesor, ya entendí. Y esto a su vez lo puedo poner así, ¿no? Un medio elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque como es uno, uno al cuadrado sigue siendo uno, no hay problema. Yo lo puedo poner al cuadrado y lo junto. ¿Viste? Cuidado con este detallito, ya sabes. Yo tengo 3 a la menos uno. ¿Cómo lo voy positivo? Lo invierto. ¿Cómo lo invierto? Pongo uno en el numerador y el 3 en el denominador y automáticamente se fue el negativo. Ya está. Entonces ya está. Si es una fracción es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Si está en negativo y yo quiero que sea positivo, simplemente lo volteo, lo volteo, lo volteo. El X va abajo y el Y sube, ¿ves? Ya está, y se volvió positivo. Entonces recuerda esta propiedad que es importante. Cuando yo tengo potencias negativas, yo no quiero negativo. No, no, no me gustan los negativos. Yo quiero positivo. ¿Y cómo hago para que se vuelva positivo? Lo invierto. Si es fracción, el que está arriba baja y el que está abajo sube. Y si está solito el número, baja y arriba siempre está el uno. Ah, ok, profesor. Ok. Si es menos uno, normal, no queda nada. Si es otro número diferente de 3, el de abajo queda elevado a ese número. Ya sabes, así como el ejemplo que he puesto con el 2. Hubiera sido 3 a la 3, 4 a la 4, 5 a la 5. El uno como es uno no interesa. Pero si quiero, lo puedo juntar para conveniencia o para mi ojito. Ya, muy bien, sigamos con los toros negros, ya está. Entonces ya sabes qué importante es esta propiedad. Recuerda, yo no quiero exponentes negativos. Me conviene trabajar con exponentes positivos. Esta, la 9, muy, pero muy importante. Mira, tengo un número elevado a una fracción, ¿ya? Yo no quiero fracción. El que está, mira, ¿ves la fracción? Sí. ¿Ves el denominador? Ya, este de acá, el denominador, se vuelve radical. ¿Ves? Ya está. Ah, ya. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? O sea, si yo tengo así 3 elevado a las 5 medios, esto lo puedo volver una raíz. Claro, este de acá abajo pasa como raíz.
Y el 5, si quieres lo pones acá, si quieres lo sacas. No cambia, lo puedes meter o lo puedes sacar a la raíz. No hay ningún problema. Entonces no te olvides, si yo tengo 4 elevado a la 3 medios, ¿qué pasa? El 2 pasa como raíz, ¿viste? El 2 pasa como raíz. Siempre el denominador pasa como raíz. Ahora, a veces me conviene ponerlo en el otro sentido, como yo te he explicado. ¿Cómo, profe? Yo tengo así, 5 elevado, sí. No me conviene ponerlo como fracción. Acá tú ya sabes que hay un 2, entonces este que está como raíz pasa como fracción abajo, ¿viste? Al revés y al derecho. Fracción, raíz, fracción, raíz, fracción, raíz, raíz, fracción, ya, ya entendiste. Qué importante es la teoría. Sí, chicos, es súper importante, espero hayan entendido. Ahora sí, vamos con la práctica, que eso es lo que nos interesa. Vamos. Problema number one, ajá. Mira acá, las potencias. Ya. Antes que tú lo resuelvas, porque yo sé que tú eres un tromes y ya sabes esto, no te me emociones mucho. Primero, apliquemos la ley de signos y después ya te tiburoneas, ¿no? Ya. Como profe. Por ejemplo, potencia par, ¿sí? Olvídate el número. Potencia par. ¿Qué le hace? Ojo, está entre paréntesis, quiere decir que la potencia afecta a todo. A todo. Entonces, esta potencia, ¿qué le hace el signo? Lo vuelve positivo, ya está. Después lo resuelves, no te preocupes. Igual acá, mira, ¿qué es esto? Ah, profe, esa es potencia impar. ¿Y qué le hace la potencia impar al signo? ¿Lo vuelve positivo o lo mantiene? No, lo mantiene. Entonces todo esto sale negativo. Con el positivo, negativo. Pues, ya. Profe, y acá, potencia par. Potencia par. ¿Qué le hace a lo que está dentro del paréntesis? Ojo, dentro del paréntesis, ¿qué hace? Lo vuelve positivo. No estoy resolviendo el cuadrado, solamente el signo. ¿Entiendas? Ya, profesor. Ya está, ¿viste? Ok, profesor. Facilito. Potencia par lo vuelve positivo. Potencia impar lo mantiene el mismo signo. Ya. Recuerda, afecta todo y signo porque está entre paréntesis. Entre paréntesis. Ya. No confundirá. Ahora sí, hay que resolver esto. Es súper papayita. Esto vale 4. Esto es 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. Muy bien. Y 5 al cuadrado. 25. Ya está. Se acabó el problema. Eso sale, a ver, menos 48. Exacto, menos 48. Y se acabó el problema. Ya entendiste lo de potencia par o impar. Vamos con la número 2 para que quede bien claro. Mira, mira. Ajá. Por acá está el loco, dice, profe, a la 90. No, 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 cálmate. Esto cuando es grande es más fácil. Cuando es grande por las puras. Lo tiene grande por las puras, pura finta, no hay problema. Claro, esos que dicen grande son fintosos, no sirve, sale al toque nomás. Mira acá, por ejemplo, tú preocúpate por la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Par o impar? El 90 es par, profe, ya. Como es par, entonces el signo, ¿qué pasa? ¿Se mantiene o se vuelve positivo? Se vuelve positivo, profesor. Ya está, eso me interesa. Ahorita tú no te preocupes por el número, si es grande o pequeño. Tú preocúpate por el signo. Muy bien, profe. Ajá, potencia impar. ¿Qué pasa? ¿Se mantiene o se ve positivo? No, profe, se mantiene. Entonces queda menos 3. Profe, ¿y el más? No, pues más por menos, menos. Siempre gana el menos. Ya. Ya está. Y se acabó. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se acabó? Fácil, pues. Mira. 5 a la 90, menos 5 a la 90, 0. Menos 387, más 387, 0. Entonces, ¿cuánto es mi respuesta? Serapio. ¿Y así nomás es, profesor? Así nomás es, pues. ¿Ya ves? Y tú te estás alocando porque viste el 90. No, tranquilo, tranquilo. Ya. Sigamos. Vamos, vamos. Mira, mira, mira. Ajá. Poco a poco seguimos el level. ¿Ya está? Tú ya sabes esto. Todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? 1. Pero recuerda, el cero está afectando al paréntesis, quiere decir que afecta a todo. Ojo, a todo. Ya, muy bien, profesor. Entonces, ¿esto cuánto sale? Esto me sale 1. Mira,
¿Qué es esto, profesor? Exponente negativo. Yo quiero que sea negativo. No, no me gusta, profe. Usted siempre me ha dicho que tiene que ser positivo. ¿Y qué hago para que el negativo se vuelva positivo si es una fracción? Lo volteo. Me volteo, profesor. Ajá. El 7 que está abajo sube y el 3 que está arriba baja y ya está. Profe, y esto igualito, está negativo, no me gusta, no trabajo con negativo. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo positivo. ¿Y cómo lo vuelvo positivo? Lo invierto. El 5 sube y el 3 baja. Ya está. Se acabó el problema. Uy, este facilito, son homogéneos. ¿No? Sería 7 más 5, 12. Entre 3, 4 más 1, 5. Uy, qué difícil, ya me morí. Muy bien, ya está. Perfecto. Se acabó, ¿viste? Ya está. Así de papayita. ¿Ya? No hagas mínimo, no hagas la sonrisita, carita feliz. ¿Por qué? Porque son homogéneos. Junta nomás, sumas y ya está. Se acabó. Pregunta número 4. Profe, ¿se parece? Sí, pero no te emociones, cálmate. Suave, suave. Tranquilo. Ya está. Mira, este cero afecta a todo lo que está con el paréntesis. Este menos no está en el paréntesis. Quiere decir que el cero no afecta a él, solamente a lo que está dentro del paréntesis. Y todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? 1. Igual acá, mira, este cero de acá, no hay paréntesis, solamente afecta al número que está debajo de él. ¿Quién es el que está debajo de él? La raíz de 3. Al menos 4 no. Entonces la raíz de 3, ¿cuánto se vuelve? 1. Y 1 por menos 4 sigue siendo menos. Ah, cuidado con ese detalle. Recuerda, el cero afecta solamente a la raíz de 3. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. Está sin paréntesis, así que ya sabes. Mira acá la diferencia. ¿Ves la diferencia? Paréntesis, sin paréntesis. Cuando no tiene paréntesis, solamente afecta a su amigo que está así, debajo, nada más. Ah, muy bien, profesor. Ya. ¿Y qué es esto, profesor? Ah, mira. Esto es una fracción elevada a un negativo. ¿Tú quieres que haya negativo? No, profesor, yo no quiero que haya negativo. Yo quiero que sea positivo. Entonces, si quiero que se vuelva positivo, ¿qué hago? Invierto, profe. Me volteo, profesor. El que está abajo, sube. Y el que está arriba, baja. Y automáticamente, ¿qué pasó con el menos? Se fue y se volvió positivo. Profe, entonces esto, lo mismo. Yo quiero que ese uno se vuelva positivo. ¿Qué hago? El 5 sube, el 8 baja y automáticamente se fue el negativo. El uno si quieres lo pones, si quieres no lo pones, se sobreentiende que está ahí. Ya está, ¿viste? ¿Entendiste o no? ¿Ves la diferencia? Cuando hay paréntesis, afecta a todo el paréntesis. Cuando no hay paréntesis, solamente afecta al que está bajito. Cuando es negativo, no quiero negativo, no quiero negativo, lo vuelvo positivo. ¿Y cómo lo vuelvo positivo? Lo invierto. Como es fracción, lo invierto. El de abajo sube y el de arriba baja. Ya está, volteaditos. Ya está. Se acabó. ¿Por qué? Ahora simplemente opera. Terminémoslo. Aquí sale menos 5, ¿no? Todo número de 0 es 1, menos 1, ya está. Ya está. 5. Espérate. Esto salió 1, esta estrella no se pone. ¿Quién ha puesto? Ya está. Siguiente. Perfecto. Esto resolvamos. ¿Cuánto es 3 al cubo? Ya, 3 al cubo, 27. Y 2 al cubo, 8. Ya está. Más 5 octavos. Igual, pues son homos, está de moda. Son homogéneos. Ya, ¿y qué pasa si son homogéneos? Sumas nomás, 27 más 5, 32. Entre 8, 4. Y menos 5 más 4, menos 1. Ya está. Se acabó el problema. Menos 1. Ah, papayita, profe. Sí, ¿no? Ya está ahí todo fácil. Mira acá. Ajá, la número 5. Eso he visto en varios libros de academia, en varios sitios y algunos se trauman. Profe, acá no aplico ninguna propiedad. Sí y no. Bueno, acá lo que tienes que hacer cuando te den así en números grandes, mira, 36, hay más grandes, hay 100, 1000, 32.000. Tú lo que tienes que hacer es su descomposición a sus factores primos. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, 10 es 5 por 2, ya no puedes más. Queda ahí. Sí. 27 es 3 al cubo. Profe, 9 por 3, sí, pero yo quiero lo más chiquitito. 3 al cubo. Ah, ya le entendí. Entonces vamos a descomponerlos.
Para eso ya, para ganar tiempo, ya lo he hecho acá. ¿Sabes? Mira, ya está. 36, 9 por 4, ahí está. 10 es 5 por 2, 27, 3 al cubo, 6 es 3 por 2, elevado a la cuarta, obvio, el 6 te eleva a la cuarta, el 6 lo he descompuesto en 3 por 2, ahí está. Ah, ya. Profe, pero usted dijo lo más chiquitito, sí, solamente que lo estoy haciendo para que tú entiendas. Ahora, el 9 es 3 al cuadrado, el 4 es 2 al cuadrado, ya, muy bien, entonces ya está, despacio nomás. Ya está, ya, porque esto sí es más sencillo. Ahí está, ¿ves? Lo único que he hecho es descomponer 36, 9 por 4. Pero a su vez, 9 es 3 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado. Ah, ya todo lo he descompuesto en sus factores primo, donde ya no puedo reducirlo más chiquitito. Ahora, ¿qué hago, profesor? Mira las potencias. Multiplica a cada una de las potencias, ¿no? Como es, recuerda que cuando no hay nadie es a la 1. Entonces sería 5 a la 2. 2 a la 2. 2 a la cuarta y 3 a la cuarta. Vamos a hacerlo. Ya está. Vamos a hacerlo. Entonces, mira bien. Sería 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿Está? Perfecto. Profe, ¿qué hizo? Este 2 multiplicó a cada potencia. Como las potencias son 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer abajo con el 4 a cada uno, igualito. Sería 2 a la cuarta. ¿Ves? Por 3 a la cuarta. Perfecto. Ya está. Ya está. ¿Viste? Así nomás. Ya está. Y una vez que llegamos ya en lo más chiquitito, aplicamos pues bases iguales, exponentes, se suman. Hay que juntarlos. Mira los dos, a ver, ya pongo un solo 2, ¿no? Este lo voy a botar y sumo los exponentes. 2 más 2, 4. Ya está, 4. Ahora, ¿ves los 3? Sí. Junto los 3 y sumo los exponentes. 3 más 2, 5. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ah, ya. Así nomás es, ¿viste? ¿Está? Mira, 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. 3 a la quinta. Juntamos los dos, bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman. Bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman. Ah, el 5 como está solito se queda igualito. Ah, ya, profesor. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, veamos quién se va y quién se queda. Ah, mira. Chao. Ya está. Profe, y los tres, ya, tú ya sabes cómo resolver esto. Eso es una división de bases iguales. Claro, 3 a la quinta entre 3 a la cuarta. Primero despacio, ¿qué ponemos? La misma base, el exponente de arriba se queda igualito y el exponente de abajo sube con signo cambiado. Y lo mismo hacemos con el 5. Ah, ya. Se pone la misma base porque es una división de bases iguales. La potencia de arriba se queda igualita, pero la potencia de abajo pasa con signo cambiado. Menos 1. Ya está. Lo estoy haciendo despacio. Ya cuando tengas práctica simplemente simplificas. Pero te estoy explicando por qué. Y ya está. Pues esto sale 3 a la 1 por 5 a la 1. O sea, en otras palabras, sale 3 por 5 nada más. Y eso es 15. Ya está. Se terminó el problema. Fácil, ¿sí o no? Claro, pues super archipapayita. Vamos a la pregunta number 6. Ajá. Aquí he visto que mucho se confunde, profe, que eso es difícil, que mucho no, ya me voy. No, mira, hijo, recuerda, ¿te gustan los negativos? No, profe, no me gustan los negativos. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverlos positivos. A los negativos los tengo que volver positivos. ¿Y cómo hago para volver positivos? ¿Cómo hago? Lo invierto. Ah, ok, muy bien. Entonces, mira, con ese criterio vamos a trabajar. Tú lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es, cuando ves así potencias grandes de puros negativos, es ubicar el último negativo, ¿ya? Ya ubiqué, profe, menos 1. Ahora, el que está debajo de él, ¿quién es? 3, ya. Ahí, táchalo. Igual acá, menos 1. ¿Quién es el que está debajo? El 4. Aquí también, menos 1. ¿Quién es el que está debajo? El 7. ¿Ves?
No afecta el signo, mira, no estamos tocando el signo, ojo, no estamos tocando el signo de la base, solamente hasta ahí. Ya, ahora ¿qué hago? Como está elevado un negativo, ¿me gusta lo negativo? Yo trabajo con negativos, no, profe, yo trabajo siempre con positivos. Entonces, ¿qué hago para que se vuelva positivo? ¿Qué hago con el que está ahí, con el que es subrayado de verde? Lo invierto. ¿Y cómo lo invierto si es un número? Fácil, una fracción, un tercio. Y automáticamente se fue el negativo, ¿viste? Se fue el negativo. Igual hago acá, ¿ves? ¿Qué hago para que ese menos uno se vaya? El 4 se invierte, se volvió un cuarto y automáticamente el negativo se fue. Ya está. Igual acá. ¿Qué hago para que se vaya el último negativo? Ojo, el que está arriba, el último. ¿Qué hago? Ese 7 se voltea y se vuelve un séptimo y automáticamente se fue el negativo. ¿Viste? Ah, ya. Por eso que te puse esta rayita para que no te confundas con el menos de acá. El exponente afecta solamente a su base. Acá. Nada más. No hay paréntesis. Recuerda, solamente a su base. Por eso que este menos no se toca. Entonces ya sabes, cuando veas un problema así de elevados infinitos potencia menos, 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 fíjate el último y el número que está debajo. Nada más. Y le pones una raya. Ya está. ¿Ves? Ah, ya, profesor. Ahora sí. Esto es fácil, mira. Igual, está elevado a un negativo. Oh, qué difícil. ¿Qué hago para que se vuelva positivo? Ya sabes, invierto. Profe, pero es una fracción normal. El que está abajo pasa arriba y arriba abajo. Profe, pero es uno. Mejor, pues. Más fácil todavía. Claro, pues mira, míramelo, mira. Ya sabes, ¿quieres negativo? No. ¿Qué hago para que sea positivo? Invierto. Me volteo. El que está abajo sube. Y el que está arriba baja. Pero como es uno, no me interesa. Ya. Y se fue. Cuando yo ya hago ese cambio, el negativo es el que se va. Ah, profe, ya entendí. Igual acá. Lo volteo. El de abajo sube y el de arriba baja. Pero como es uno, no me interesa. ¿Y qué hago con eso cuando volteo? Se va el negativo. Ah, ya. Y lo mismo acá. ¿Qué hago? Si está elevado a una potencia negativa, lo volteo. El de abajo sube y el de arriba baja. Pero como es uno, no me interesa. ¿Y qué pasa cuando yo hago esa volteadita? El negativo se va. ¿Viste? ¿A qué llegamos? Mira, que llegamos. ¿Viste? Cuando yo invierto, se va el negativo. Recuerda, lo único que yo gano cuando invierto es que se vaya el negativo. Que se vaya el negativo. Profe, ¿y ahora? Uy, qué fácil, mira. Un número elevado a una fracción. Te expliqué con ejemplo, ¿te acuerdas? Ese que está abajo, ¿qué se vuelve? ¿Qué se vuelve? ¿Qué se vuelve? Raíz. Raíz. ¿Te acuerdas o no? Acá está. La última, la propiedad número 9. ¿Ves? Ah, te puse ejemplos todavía, ¿ves? Mira, te puse ejemplos. Ya está. Si está con... Se vuelve raíz. Se vuelve raíz. Ya está. Entonces, vamos, vamos. Vamos. Ya estamos terminando. Vamos. Ah, profesor. Papayita. Ah, ya, profe. Entonces me dice que ese 3 que está acá debajo como fracción, que se vuelve raíz de 340. Raíz cúbica de 300. Ah, profe, ¿y el uno? El uno está ahí, solamente que no se pone, se sobreentiende. Pues si fuera otro número, sí lo tienes que poner, obviamente. Pero como es uno, no me interesa. Acá igual S4 pasa como raíz, pasa como raíz, ya está. ¿Qué se queda? 625. Otra vez, mira, ya, abúrrete otra vez. Este 7, ¿cómo pasa? Raíz, raíz. Ya está. ¿De cuánto? De 121. Ya está. Se terminó. ¿Por qué, profesor? Porque ahora simplemente resuelve esas raíces que son sencillas. Raíz cúbica de 343, fácil, pues, profe, 7. Raíz cuarta de 625, 5. Y raíz séptima, 2. Uy, qué difícil, mira. Mira, menos 5, menos 2, menos 7, más 7. Serapio, ya está. Chao, vámonos, todos, fuga, recreo, yeah. Ya, pasa, ya, sigamos. Papayita, ¿sí o no? Recuerda, yo no quiero negativo, yo quiero positivo. ¿Y cómo lo hago positivo? Me volteo, invierto. Si me queda fracción, ¿qué pasa? Se vuelve raíz, se vuelve raíz, se vuelve raíz. Ah, ok, profesor.
Mira, vamos a la pregunta número 7. Ajá, mira, facilito. Algunos se asustan. Profe, ¿qué hago? 2 a la 150. No, no sé, qué malo. Tranquilo. Busca un 1 un 0. Ajá, lotería, 0. Ya, muy bien. Como es 0, me fijo en el que está debajo del 0. Nada más. Parecido a lo que hicimos hace un momento. Solamente el que está debajo del 0. El que está debajo del 0, ese me interesa. Lo de arriba no me interesa. Ajá. ¿Quién está debajo del 0? El 8. Ya está. Nada más. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Profe, lo que está arriba del 0 no me interesa. Tú solamente te debe interesar el que está debajo del 0. Lo de arriba no, porque 0 cualquier cosa es 0. Ah, ok, profe. O sea, a mí solamente me interesa ver eso de ahí. Sí, ver eso, exacto. Solamente me interesa eso. Ah, ok, profesor. Y a su vez, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Todo eso es 1. Ah, ok, ya está. Y se acabó, pues. 4 al cubo. ¿Y cuánto es 4 al cubo? Ya, pues. 4, 4 es 64. Se acabó. Vamos con la pregunta número 8. Ajá. Parecido. Mira, la misma idea. Busco un 0, un 1. En esta ocasión, ¿quién está? Un 1. Ajá, ya. Como está un 1, fácil. Igual. Me interesa el que está debajo. Me interesa el que está debajo, que es el 2. ¿Lo de arriba me interesa? No, no me interesa para nada. Siempre cuando tenga 0 o 1, lo de arriba no me interesa. Ya está. ¿Por qué, profesor? Tú sabes que 1 a cualquier cosa siempre es 1. Y ahora sí, 2 a la 1, 2. ¿Y eso cuánto es? 5 al cuadrado, 25. Ya está. Se terminó el problema. Bueno, chicos, espero hayan entendido y les haya gustado. Ya saben, muy bien. Cualquier comentario, suscríbanse, por favor, comente, dale like y comparte, por favor, con tus amistades. Ya sabes, está súper facilito. Para que entres a mi clan, ya sabes, los toros negros. Me han dicho que me parezco a Yami. Puede ser, estamos por ahí nomás, estamos por ahí. Bueno, ya sabes. Si este video en una semana llega a las 1000 vistas, resolvemos los demás problemas que están bonitos. Y se viene la segunda parte también, no se preocupen. Así que ya saben, denle like y reproduzcanlo para que pueda hacer 1000 vistas en una semana y pueda hacer los demás problemas. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta la próxima, nos vemos, bye, chao.